Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar de hoy, Cómo convertirse en una empresa data driven. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution, y antes de empezar me gustaría darles algunos datos importantes. Este webinar se está grabando, así que les va a llegar la grabación a su correo. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer por el chat. De igual manera va a haber una sección de preguntas y respuestas al final. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, igual nos pueden avisar en el chat. ¿Me das con la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, creo que se le olvidó, y ese fue error mío. Hay un slide donde viene quiénes somos, pero bueno, aquí nos vamos presentando. Digo, estamos aquí, bueno, Evelyn Rivera, que ya se presentó, su servidor, Aureliano Rivera, y de Next Solution, y Grisel de Tableau y Salesforce, ¿no? Que también nos va a apoyar ahorita. Entonces, lo que quiero ahorita es platicarles muy brevemente, digo, es el único comercial, les prometo que les voy a echar, de quién es Next Solution, ¿no? Y eso es para quienes no lo conocen, digo, constantemente se conectan clientes y amigos que, bueno, ya nos conocen, pero para quienes no nos conocen, Next Solution somos una empresa que ya tiene 25 años de existencia, donde nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a que usen sus datos para entender y transformar su negocio. Básicamente lo que hacemos es ayudamos a que los clientes tomen los datos donde están, de sus RPs, de sus bases de datos, de sus diferentes sistemas, y usando pues, diferentes tecnologías, justamente puedan usarlos para poder entender lo que está pasando en su empresa y con eso poder obviamente transformarla, ¿no? Como Next Solution, pues, ofrecemos varios servicios alrededor de esto. Primero que nada, pues el tema de ingeniería de datos, o sea, justamente todo el tema de poder extraer la información, transformarla, calcularla, limpiarla y dejarla lista para poder ser analizada. Todo el tema de business intelligence, de análisis de datos, visualización, para que justamente puedan entender esos datos a través de dashboards, que mucho vamos a platicar de eso hoy. Modelos de ciencia de datos, ¿no? Para hacer temas predictivos, proyecciones, simulaciones, mucho de inteligencia artificial, donde pues ahí podemos tanto trabajar con inteligencia artificial generativa como temas, por ejemplo, de reconocimiento de imágenes, videos, justamente con el propósito de poder tomar esa información y poder analizarla y entender, por ejemplo, cuántos clientes están transitando por una tienda, si los niveles de satisfacción de acuerdo a los comentarios que dejan las encuestas son buenos o malos, etcétera, ¿no? Y tenemos un área también donde hacemos proyectos de planeación y consolidación financiera, donde trabajamos muy de la mano con las áreas de finanzas para poder ayudarlos a hacer sus presupuestos, sus cierres contables y poder generar la información financiera que necesita el negocio, ¿no? Entonces, digo, esa es la breve introducción de Next Solution. Quiero dejarlos ahorita unos minutos justamente con Grisel, que nos va a apoyar con el inicio del tema, ¿no? Entonces, adelante, Grisel. Gracias, Aureliano. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Justamente yo estoy por la parte de Tableau, que es una plataforma de análisis empresarial. Entonces, justo para responder esta pregunta de qué significa ser data driven, quería como dar un pequeño contexto, que ustedes no me dejarán mentir que hoy en día los datos se han convertido en un recurso invaluable para la toma de decisiones en todas las empresas, ¿no? Y más ahora con el auge de la inteligencia artificial, se vuelve fundamental que todas las empresas estén listas para analizar estos grandes volúmenes de datos que se generan prácticamente cada segundo, para que como organizaciones podamos extraer insights, conclusiones significativas que nos permita entender qué fue lo que pasó, que es un análisis descriptivo, pero también prever tendencias e incluso recibir ahora, como sabemos, recomendaciones de la inteligencia artificial, que es justamente la analítica predictiva y analítica prescriptiva. Entonces, justo ahorita se vuelve súper importante que las empresas tengan esta capacidad de aprovechar toda la información que se genera para entender su negocio. Si me ayudas, Aure, por favor, perfecto. No, de hecho, con la anterior, discúlpame. Entender mucho mejor a su empresa, ¿no?
desde, por ejemplo, qué está pasando con mis clientes, quiénes son los que más me compran, poderlos incluso categorizar en un programa de lealtad, identificar, por ejemplo, qué clientes recientemente ya no me han comprado y antes me compraban para que podamos hacer una campaña dirigida a ellos y recuperarlos. En el tema de productos, cómo es mi portafolio cómo se está comportando mi portafolio de productos, cuál es el que tiene una mayor mayor ingresos, por ejemplo, cuál me representa mayor ingresos, qué promoción de marketing va a tener mejor resultado en X o Y mercado, entender las operaciones, que podamos entender en dónde hay esas áreas de oportunidad de optimización de recursos. En el tema de finanzas también poder saber qué tan rentables somos, qué tenemos que hacer, por ejemplo, para cuidar el flujo de efectivo. Finalmente podemos, con toda esta información, tener indicadores de la salud de mi empresa, tal cual, ¿no? Y hay muchísimos casos de uso. Estos son algunos de los principales, de las mayoría de la mayoría de nuestros clientes quieren responder estas preguntas. Sin embargo, pues podemos también poner preguntas o responder preguntas de recursos humanos, por ejemplo. O sea, hay una gran cantidad de información que se puede explotar justamente para que las empresas sean mucho más rentables y, por supuesto, mucho más competitivas. Si me ayudas, por favor, con la siguiente diapositiva, Aure. Muchas gracias. Ahora, justamente para generar esta cultura de datos, que es lo que nosotros justamente venimos a promover, que todas las personas, independientemente de su rol, de su nivel técnico, del área en la que trabajen, deben tener acceso a los datos para tomar decisiones más informadas. Y a eso le llamamos una democratización de datos. Sin embargo, justamente en este recorrido de ser una empresa data driven nos encontramos justamente con dos conceptos, qué es la analítica y qué son los datos, ¿no? O sea, estos dos componentes van a estar sí o sí entrelazados todo el tiempo para poder impulsar esta cultura de datos dentro de las empresas. Entonces, en lo que se refiere a los datos, si me ayudas por favor con la siguiente diapositiva, también estarán de acuerdo conmigo que hoy en día las empresas deben lidiar con toda la integración de los datos de las diferentes fuentes de información, ¿no? O sea, desde las internas, que es el RP, el CRM, si tienes un e-commerce, todos los dispositivos de IoT, pero también, por ejemplo, información externa, ¿no? De los clientes, de los proveedores, de las redes, de mis campañas en redes sociales, información del mercado. Si me ayudas, por favor, con el siguiente clic, Abre, por favor. Entonces, cada vez tenemos muchísima más variedad de datos, ¿no? Desde el típico dato estructurado que conocemos como una base de datos tabular, ¿no? Son tablas al final, pero hoy en día también tenemos muchísimos datos estructurados que difícilmente estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Entonces, justamente estos datos no estructurados son muchas veces lo que más genera volumen y que justo en diferentes versiones, ya sea on-premise o en cloud, pues tenemos que buscar la manera de tener una integración de todos estos hilos para que podamos ver la fotografía completa, ¿no? Entonces, las empresas van a estar buscando que esta información pueda estar prácticamente en tiempo real disponible para la toma de decisiones. Ahora, en la parte de los analíticos está muy interesante porque nosotros pensamos en análisis de datos como algo general, pero en realidad la analítica debe estar enfocada al rol de la persona, porque no le vas a dar el mismo insight a una persona operativa que vive su día a día en cobranza, por ejemplo, a una persona tomadora de decisiones estratégica, algún director general o algún director de finanzas, ¿no? Entonces, justamente la analítica es muy importante que esté personalizada de acuerdo a la persona, al rol y al área, y al área de negocio en la que se encuentra, ¿no? Porque esto le va a permitir desde su trinchera entender cómo está el negocio y aplicando todos estos conceptos de machine learning, de inteligencia artificial, creando modelos de data science, pues poder encontrar soluciones a los problemas que están ocurriendo o prever ciertas tendencias
para justamente cuidar a sus clientes o cuidar al negocio en general, ¿no? Entonces, con esto, lo más importante es que una vez teniendo una vista consolidada, una vista integrada, podamos tomar decisiones desde nuestro propio flujo de trabajo, desde nuestro día a día, ¿no? Pero, como decía, lo más importante es primero tener una integración de todas las fuentes para que podamos a través de un proceso de gobierno darles la información correcta a la persona correcta en un momento correcto. Eso es una cultura de datos, que justamente cada persona tenga acceso a la información, pero obviamente priorizando también la seguridad. Entonces, ahorita le voy a dar la palabra justo a Aureliano para que también nos dé siquiera una conclusión sobre esto y justamente nos podamos proceder con el contenido del webinar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Gris. Bien interesante lo que estuviste mencionando. Y sí, digo, al final, como comentaba Gris, nos dicen, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿No? Porque escuchamos mucho cuando vamos con los clientes que dicen, bueno, es que queremos ser data driven, queremos crear una cultura de datos, queremos tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Pero al final, pues hay muchos factores más allá de los tecnológicos, ¿no? Que tienen que ver con esto y que los vamos a ir viendo durante el webinar. Yo creo que aquí lo importante es, como resumen, es que justamente esa combinación de los datos que las empresas generan y que hay que integrarlos, transformarlos, limpiarlos y que luego pues hay que usarlos, ¿no? Justamente con la analítica, es justamente lo que ayuda a las empresas a convertirse en data driven, ¿no? Y digo, hay más factores que vamos a ver, pero la combinación de tener los datos correctos, y combinarlos y saber usarlos y saber analizarlos o entretener la tecnología que nos permite hacerlo, permite convertirnos en una empresa data driven. ¿Y qué significa ser data driven? ¿No? Porque creo que al final es mucho de lo que estamos buscando en esto, ¿no? Y yo creo que primero que nada, una empresa data driven es una empresa, como decía Gris, que hace que los datos y la analítica se utilicen para tomar decisiones en todos los niveles de la organización. Y eso lo voy a repetir más adelante. Y esto es importante, digo, les decía hace rato al inicio, yo tengo 25 años haciendo esto, ¿no? Y al inicio, cuando empecé hace muchos años, en la edad de piedra casi, pero ya había tecnología donde hacíamos esto, pues casi siempre los proyectos eran o muy orientados a ciertas áreas, casi siempre eran proyectos para ventas, para finanzas, o casi siempre eran para los directores o para los gerentes, ¿no? De hecho, me acuerdo que hasta el nombre que usábamos en aquel entonces era Sistemas de Información Ejecutiva, ¿no? Y ahorita lo que nos damos cuenta es que realmente los ejecutivos no son los únicos que toman decisiones. Las decisiones las toman todas las personas que están en la empresa, ¿no? Y todas esas personas, por lo mismo, necesitan información y necesitan saber utilizarla para poder tomar sus decisiones, ¿no? Es una persona que está en un almacén, una persona que está encargado de dar crédito, una persona que está encargado de la cobranza, saber si embarco o no un pedido, un cliente. O sea, necesita información para poder hacer su trabajo, ¿no? Obviamente los gerentes, directores toman decisiones que a lo mejor tienen un impacto más grande, pero el conjunto de todas las decisiones que se toman en todos los niveles hace justamente que el negocio tenga un mejor desempeño. Y por otro lado, justamente una empresa data driven utiliza estos datos no solamente por utilizar la tecnología, y creo que esto es bien importante, ¿no? Digo, es obvio, pero desafortunadamente creo que a veces no lo vemos, sobre todo los que estamos muy metidos en lo técnico. El objetivo final de ser una empresa data driven es que utilicemos esos datos para cambiar, o sea, para saber qué tengo que cambiar, qué tengo que mejorar, para estar innovando, ¿no? Oye, tengo que lanzar nuevos productos, cómo mejoro mis niveles de atención, qué otras cosas hago, ¿no? Que me ayude a deleitar a mis clientes. Obviamente a tener información que me permita ser más productivo en mi operación, que me permita mejorar cómo estoy haciendo las cosas a lo largo y ancho de la empresa. Y sobre todo al final el impacto pues es como empresas queremos ser más rentables, queremos vender más, pero también tener más utilidades, pero siempre queremos estar adelante de la competencia, ¿no? Entonces el propósito de tener los datos, de saber usarlos y de convertirnos en data driven tiene que ver con un resultado de negocio que es vender más, ser más rentable, ser más competitivo. Esa es la razón y el qué significa ser data driven, ¿no? Ahora, la pregunta que siempre me hacen es, bueno, ¿y cómo soy data driven, no? O sea, compro una herramienta,
contrato a una empresa acá súper rimbombante para que me defina un roadmap, o cómo le hago, ¿no? ¿Cómo empiezo? Entonces, ahí es donde viene justamente mucho lo que vamos a hacer en el webinar, ¿no? Pero mucho lo que yo les digo a los clientes es, bueno, lo primero que tienes que entender es que, bueno, si tú necesitas usar tus datos para tomar decisiones, tienes que saber que hay decisiones que se toman con diferentes propósitos, ¿no? Y justamente quiero verlo como un horizonte de tiempo, ¿no? O sea, hay información del pasado, hay información que queremos usar justamente para proyectar el futuro. Entonces, por un lado, los directores, los gerentes, pues ven más hacia adelante, ¿no? O sea, típicamente se hace un plan anual en la empresa. Ese plan anual muchas veces está basado en la historia, más una serie de objetivos que se establecen, y es justamente la estrategia que define el negocio, ¿no? O sea, vamos a ir a tales mercados, vamos a vender tales productos, vamos a implementar tales estrategias para tener estos resultados. Pero luego viene la realidad, ¿no? O sea, digo que voy para allá, pero ahora resulta que a lo mejor no necesariamente voy para allá, voy un poquito chueco y medio agarro el rumbo y me voy moviendo, ¿no? Y eso es lo que nos da la ejecución. Entonces, si yo tengo datos que me permitan entender el pasado, ¿no? O sea, lo que decía ahorita, ¿no? ¿Por qué estoy vendiendo más? ¿Por qué estoy vendiendo menos? ¿Por qué estoy operando bien? ¿Por qué estoy entregando a tiempo? ¿Cómo están mis inventarios? ¿No? Eso me permite, obviamente, saber lo que tengo que estar cambiando, mejorando, dónde tengo esos problemas o dónde están esas oportunidades. Y obviamente también pues me dice por qué estoy como estoy actualmente, ¿no? Entonces, podemos entender el pasado y el presente para justamente con esa información poder de alguna manera predecir y definir un rumbo hacia adelante, ¿no? Y la manera en que estos dos se unen es a través justamente de los procesos de planeación, donde utilizando la información, ahora sí yo ya sé que para poder cumplir con esos objetivos, de acuerdo como estoy ahorita, pues defino cuáles son las prioridades del negocio, defino cuáles son los planes que voy a seguir para poder llegar hacia allá. Oye, pues voy a crecer las ventas un 20%, ¿cómo? ¿En qué mercados? ¿Qué productos? ¿A qué clientes? ¿Qué campañas vas a hacer? ¿A qué precio lo vas a dar? ¿Qué promociones te han funcionado en el pasado que te van a funcionar ahora, ¿no? Entonces, ahí vienen justamente todos esos planes financieros, operativos, de marketing y de ventas, donde justamente lo que buscan mucho las empresas es estar usando esa información histórica para estar haciendo pronósticos, simulaciones y poder de alguna manera definir ese futuro y hacerlo realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente una empresa se convierte en data driven, ¿no? Cuando tiene la capacidad de usar sus datos para saber qué pasó, por qué pasó, poder saber qué va a pasar y cómo voy a llegar hacia allá, ¿no? Entonces, eso es lo que los clientes con los que hablamos, con las empresas con las que trabajamos, nos dicen y que, bueno, los ayudamos justamente a llegar a ese futuro, ¿no? Ahora, el cómo impacta esto en el negocio, ¿no? Porque también me dicen, bueno, si yo hago una inversión, ¿esto cuánto va a redituar, no? O sea, ¿realmente va a tener el beneficio que espero o no lo va a tener, no? Entonces, hay una serie de estudios que digo, si a alguien le interesa, luego se los podemos compartir, donde el resultado es realmente muy significativo, ¿no? Digo, son algunos números, hay más en los estudios, pero por ejemplo, y lo revisé 2 veces porque se me hizo un número demasiado grande, pero es real, donde dicen, mira, una empresa que utiliza sus datos y que conoce a sus clientes, conoce su mercado, tiene 23 veces más probabilidad de traer clientes nuevos, ¿no? O sea, imagínate que sabes por qué te están comprando tus clientes, que sabes cuál es el precio al que te compran, que sabes cuáles son las promociones que te funcionan mejor. Entonces vas a tener obviamente capacidad de captar más clientes, ¿no? Versus solamente andar ahí viendo a ver qué pega y qué no, sin tener idea realmente de qué está pasando, ¿no? Imagínate que tienes datos donde tú tienes la capacidad de entender por qué los clientes que se te han ido se fueron de la empresa, ¿no? O sea, oye, se fueron por el precio, se fueron por el servicio, les dimos una mala atención en estos aspectos, o estos aspectos o características de mi producto o servicio no son lo suficientemente buenos para ese mercado. Entonces, las empresas que utilizan los datos, justamente utilizándolos, tienen la capacidad de retener hasta 9 veces más a sus clientes que otra empresa que no lo hace, ¿no? Y obviamente, al final, como comentaba, ¿no? Con un impacto en los ingresos, en la rentabilidad. Entonces, fíjense, hay un 1.5 veces más probabilidad de aumentar los ingresos más allá del 10% que otras empresas que no lo usan, ¿no? Digo, ya si hay otros datos relacionados con la rentabilidad y con otros temas, pero eso es lo que al final le interesa al negocio, ¿no? O sea, si esta inversión que voy a hacer
va a ser realmente redituable, si me va a representar un beneficio económico, si me va a ayudar a vender más, si me va a ayudar a dar un mejor servicio, si me va a ayudar a que mis clientes estén más contentos, ¿no? Eso es lo que buscamos y la respuesta es sí. O sea, hay muchos estudios que lo prueban y justamente por eso las empresas buscan ahora ser data driven. Algo que me ha dado mucho gusto, porque cuando empecé a trabajar con esto hace muchos años, digo, y todavía, pero digamos, siento que ya no es tanto. La mayoría de los proyectos eran proyectos solamente del área de TI, ¿no? O sea, era un proyecto que veíamos solamente con el gerente de TI y a lo mejor era algo muy funcional para algún área específica del negocio y pues era resolver el generar un par de reportes o algo así, ¿no? Pero cada vez nos damos cuenta que en las escuelas de negocios, justamente los directores, los ejecutivos, les enseñan que tienen que usar los datos, ¿no? Y les hacen mucho énfasis justamente en que tienen que tener información confiable, tienen que usar la tecnología, tienen que tener una cultura de datos, que ahorita vamos a hablar mucho de eso, para que justamente puedan tener ese valor que estoy comentando. Entonces, ya lo que nos damos cuenta es que ya son iniciativas que parten no solamente del área de tecnología, parten también del negocio y que tienen que estar involucrados justamente para que esto sea exitoso. Y ahorita también vamos a hablar de ese tema un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, ¿qué significa, no? El ser data driven, pues ya platiqué, pero para que una empresa sea data driven, pues tiene que tener dos cosas, digamos, bien manejadas, ¿no? Lo primero es la tecnología, o sea, la tecnología es importante, pero no es lo único, ¿no? Y creo que eso es algo que sobre todo los que somos muy de tecnología a veces nos cuesta entenderlo, porque podemos tener el Ferrari más veloz del mundo, pero no necesariamente vamos a tener el conductor correcto, ¿no? Entonces, justamente la combinación de la tecnología correcta con la cultura de datos correcta es lo que nos va a permitir ahora sí convertirnos en data driven, ¿no? ¿Y a qué me refiero con la tecnología correcta y con la cultura correcta? Cuando hablo de tecnología, pues digo, ya comentó por ahí un poquito Grisel, ¿no? Bueno, pues necesitamos traer datos, hay muchos datos en muchos lados, cada vez los necesitamos con más velocidad, hay más volumen, etcétera. Pero básicamente, pues hablamos de que la diferencia a lo mejor cuando yo empecé con esto es que ahora hay datos en muchos lugares y de muchos tipos, ¿no? Ya no solamente se trata de traer datos estructurados, es decir, datos del RP o datos de la base de datos, que obviamente sigue siendo el grueso de los datos que se utilizan para hacer la analítica, pero ahora las empresas quieren traer información de muchos lados. Por ejemplo, una empresa de manufactura quiere traer datos de sus máquinas para poder entender cómo están produciendo las máquinas, poder determinar fallas y poder saber cuándo les tienen que dar mantenimiento, ¿no? Y eso pues justamente a través de dispositivos IoT. O por ejemplo, el integrar información que esté en imágenes o video para que las áreas de producción identifiquen problemas de calidad en la producción o que con el video, por ejemplo, podamos entender cuáles son las zonas de calor en una tienda para ver dónde tengo que poner mis productos y que los clientes los vean y generen más ventas, por ejemplo, ¿no? Que al final, pues eso no se ve con datos, sino lo tengo que ver justamente o analizar desde un video, ¿no? Traer información de redes sociales, traer información de encuestas para poder saber el sentimiento de los clientes o integrar información en otros formatos, ¿no? Nos piden información, integrar información de PDFs, de facturas que están escaneadas, de muchas cosas, y todo eso lo necesitamos para que justamente podamos tener las respuestas que necesita el negocio. Ahora, estas fuentes de datos ya están, las empresas ya las tienen y cada vez van siendo más, van creando aplicaciones, van haciendo muchas cosas. Y lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de esta arquitectura o la tecnología correcta es, pues, hacer un proceso de colectar y transformar esos datos, ¿no? Y aquí hablamos de que primero lo que hacemos es, vamos, nos conectamos, traemos los datos, los extraemos, los transformamos pues significa hacemos cálculos, hacemos limpieza, hacemos agrupaciones, por ejemplo, si un cliente viene repetido, pues creamos un cliente único, que ese es todo un tema que luego hablaremos en otro webinar. Hacemos limpieza, ¿no? A lo mejor quitamos espacios, actualizamos direcciones, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay datos como los datos no estructurados, tipo imágenes o videos, que para poder estructurarlos, lo que hacemos es que ponemos, por ejemplo, etiquetas, ¿no? Imagínense que tenemos una imagen donde en la imagen viene una foto de un producto que está saliendo de la línea y yo le pongo etiquetas donde dice qué producto es, le pongo otra etiqueta que dice
si el producto está con calidad o no está con calidad, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya puedo saber cuántos productos salieron de la línea, cuántos se produjeron con calidad, cuántos no se produjeron con calidad, cuántos retrabajos hice, etcétera, tomando estas imágenes, ¿no? Entonces, ese es el primer proceso y realmente ahí está el trabajo más grueso, ¿no? Es como que el hacer el hoyo cuando se hace una casa, ¿no? Ahora, esos datos, ya que los recolecto, pues los tengo que llevar a un lugar central que puede pasar por varios nombres. Digo, yo desde que trabajo con esto he trabajado con temas de data warehouse, pero ahorita pues está también hablándose mucho de los data lakes, o van a escuchar, por ejemplo, cosas como data mesh, data vault, y no nos metamos ahorita en los términos. Lo importante es que los datos hay que recolectarlos, hay que limpiarlos, transformarlos, clasificarlos, limpiarlos y llevarlos a un repositorio central, que ahorita lo van a escuchar mucho, o seguramente tienen o han escuchado mucho del concepto de Data Lake House, ¿no? Donde el Data Lake es ese primer lugar donde llegan los datos, digamos, como que preprocesados, crudos o semicrudos, donde ya ahora sí tengo ahí un lugar central donde están todos mis datos, y todavía de ahí puedo tener un segundo procesamiento donde todavía digamos, un ordenamiento, un cálculo, una estructuración para que esos datos puedan ser más analíticos y llevarlo a Datamarts, pero no quiere decir que necesite necesariamente hacer un datamart en todos los casos, ¿no? Pero el objetivo final es tenerlo en un data lake donde ahora sí tengo toda la información que necesita la empresa, y en un data warehouse información segmentada por áreas de negocio, muy estructurada para poder hacer análisis, ¿no? Entonces, ya que tengo esos datos, ahora sí esos datos, pues necesito hacer algo con ellos, ¿no? Y lo que sigue ahora sí es usar herramientas que me permitan hacer discovery, hacer insights, crear dashboards, hacer análisis visual, ¿no? Donde yo puedo estar arrastrando cosas y estar viendo tendencias, estar comparando periodos, líneas de productos, clientes, entender muy rápido, ¿no? Justamente qué está pasando en el negocio, pero también utilizar esos datos para poder hacer modelos predictivos, modelos prescriptivos, ¿no? Donde yo pueda hacer pronósticos de ventas, pueda segmentar clientes, o pueda generar modelos de optimización, donde yo pueda decir cuál es el precio óptimo que tengo que dar para poder mejorar la rentabilidad de la empresa, o cuál es el producto ideal de acuerdo a lo que compró el cliente que le voy a promover en los siguientes correos que le mande, ¿no? Entonces, ya justamente estoy teniendo ahora otro tipo de tecnologías que me ayudan a utilizar esos datos. Ahora, aquí lo importante es que tradicionalmente, y estoy hablando otra vez de los años en los que empecé con esto, eran procesos donde el área de sistemas tenía tecnologías que ellos construían los reportes y se los daban a los usuarios, y ya los usuarios, pues de alguna manera, accesaban esos reportes. Si un usuario quería un reporte nuevo, tenía que pedirle a sistemas, y sistemas pues lo ponen en una cola de requerimientos que a lo mejor me tardo 3 semanas, un mes, 2 meses en entregarte lo que me pediste, y para entonces puede ser que ya no me sirva, ¿no? Entonces, algo que todas las empresas buscan es que esos usuarios sean independientes, y justamente están buscando lo que se conoce ahora como self-service, ¿no? Es decir, que el mismo usuario final tenga la capacidad de hacer sus propios dashboards, de hacer su propio análisis, e incluso de poder conectarse directamente a esas fuentes y hacer ellos sus procesos de cálculo, de filtros. Por ejemplo, áreas como áreas de auditoría, que tienen que estar conectándose a todas las fuentes de datos de la empresa para estar identificando posibles riesgos, fraudes o desviaciones contra las políticas. Posiblemente áreas de recursos humanos que tienen que estar integrando información de la nómina, de recursos humanos, de presupuestos para poder estar costeando la mano de obra y haciendo proyecciones, etcétera, ¿no? Y ya lo que buscan es que el usuario final tenga esa capacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos justamente de la tecnología correcta, entonces necesitamos tener una plataforma tecnológica que me permita integrar los datos, transformarlos, calcularlos, llevarlos a un repositorio central de datos que permita manejar volúmenes de datos muy grandes, porque justamente como comentaba Grisel hace rato, estamos hablando que hay muchos datos, de que hay muchos datos que se tienen que tener en tiempo real o casi en tiempo real, y que además esos datos, cuando ya los utilice una herramienta para hacer análisis, pues quiero que los analice prácticamente de inmediato, ¿no? Entonces ya estamos hablando de tecnologías que están justamente hechas para manejar volúmenes de datos muy grandes y análisis de datos ahí muy importantes, ¿no? Entonces esa es la arquitectura, digamos, como que del librito que típicamente las empresas tienen, y que, digamos, hay diferentes componentes, diferentes tecnologías que podemos tener para poder
integrarlo. Digo, no quiero hablar de marcas, pero digamos, todas las nubes tienen componentes de este tipo, herramientas como Tableau, que por ejemplo, que Grisel, que estaba por aquí, nos permite hacer análisis, o hay herramientas de self-service para hacer integración de datos como Alteryx, como Nime, o algunas otras, que justamente ya permiten que los usuarios sean autosuficientes en su análisis, en su integración, en su limpieza, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la cultura de datos o de la cultura correcta, primero es entender qué es la cultura de datos, ¿no? Que era muy parecido a lo que platicaba también Grisel. Y la cultura de datos son todos esos comportamientos, todas esas creencias que se tienen en la empresa con respecto al uso de los datos, ¿no? Hay empresas muy, muy tradicionales, a lo mejor todavía con estilos a lo mejor muy antiguos, donde los datos son así como que casi, casi prohibidos, ¿no? Nada más los ven unas cuantas personas, solo los puede ver el director, el resto de la gente está ciega. Entonces, pues el problema es que si la gente no tiene información para hacer su trabajo, pues está como que navegando a ciegas y toma decisiones, pues por lo que cree, pero no por lo que es, ¿no? Entonces, imagínense otra empresa donde los datos se comparten, donde los datos son de todos y todos saben realmente qué está pasando en el negocio, todos saben cuáles son las prioridades, todos saben qué es lo que hay que hacer. Entonces, a eso nos referimos con cultura de datos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la valoración, el fomento y el aprovechamiento de los datos, justamente para que la empresa opere mejor y tome mejores decisiones. Entonces, con este tema de cultura de datos, pues hay varios aspectos que son importantes para poder crear una buena cultura de datos, ¿no? Ya hablamos de la tecnología y hay otros webinars que hemos dado donde entramos muy a detalle en la tecnología y pueden verlo para que tengan más detalle con temas de data warehouse y con temas de visualización, etcétera. Pero enfocándonos ahorita en el tema de cultura de datos, estos 5 factores que pongo aquí son los que nosotros consideramos que hay que tomar en cuenta para crear esa cultura en la empresa y poder convertirnos en data driven, ¿no? Y lo primero es la alineación con el negocio. Lo segundo es la democratización de datos. Tercero, data literacy, gobierno de datos y compromiso ejecutivo. ¿Qué significa cada uno? La alineación con el negocio tiene que ver, como decía ahorita, con que el negocio busca un beneficio, vender más, ser más rentable, reducir el capital de trabajo, mejorar su flujo efectivo, tener clientes más contentos. Entonces, se van a encontrar con que hay diferentes temas, y estos son ejemplos nada más. Listar todo sería muchísimo, pero si tomamos, por ejemplo, lo que quisiéramos saber alrededor de nuestros clientes o de la operación del negocio, yo como lo comento con mis clientes cuando me toca darles pláticas o hacemos algo de consultoría, es el objetivo de esto, como decíamos al inicio, es responder las preguntas del negocio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas esas preguntas que te quieres contestar? Del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Obviamente hay que hacer buenas preguntas para poder tener buenas respuestas. Entonces, imaginémonos de los clientes que queremos saber, por ejemplo, quiénes son los clientes que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son los productos y servicios que están consumiendo? ¿Qué productos les debo ofrecer? Oye, yo ya sé qué productos me ha comprado este cliente, ahora, ¿qué productos le debo ofrecer? ¿Cuál es la probabilidad de que tal persona responda a una campaña o no? ¿Qué clientes son más rentables? ¿Cuáles son menos rentables? ¿Por qué son menos rentables, no? Si me voy, por ejemplo, a la operación, pues mis preguntas son, ¿estoy entregando a tiempo o no? ¿Estoy produciendo bien o no? Si quiero ver cosas del futuro, pues es cuánto voy a vender los siguientes 3 meses, cuál es la ruta óptima que deben seguir mis camiones de reparto para poder entregar a más clientes en el menos tiempo, al menor costo, cuánto debo tener de inventario para poder cubrir la demanda que tengo en base a la historia, etcétera, ¿no? Y en base a eso es justamente como definimos lo que nosotros llamamos casos de uso, donde casos de uso justamente son esas diferentes aplicaciones que pueden desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de clientes, pues un caso de uso muy típico es un modelo de segmentación de clientes, ¿no? Donde se utiliza para que justamente la empresa pueda segmentar a sus clientes de diferentes maneras y enfocar sus campañas, sus precios, sus promociones. O un modelo, por ejemplo, no sé, de analítica por vendedor, ¿no? Para saber qué vendedores son más productivos, cuáles menos y quiénes tienen ciertas características que debemos replicar en el resto del equipo. Si hablamos, por ejemplo, de la operación, algo muy, muy, muy típico que de hecho tomó mucho auge en la pandemia fue el tema de planeación de demanda, o hay modelos, por ejemplo, de optimización de rutas, de inventarios, cadenas de suministros, etcétera.
Entonces, algo que nos gusta hacer, digo, ya lo hemos hecho con muchos clientes, es hacemos una serie de workshops donde justamente partimos de las prioridades del negocio, su plan estratégico, cuáles son esas preguntas que tienen que estarse respondiendo constantemente y en base a eso definimos cuáles son los casos de uso que tienen que desarrollar. Luego viene un proceso, que digo, no lo voy a ver ahorita, pero se los platico, donde el proceso es, ya que identifico los casos de uso que tengo que desarrollar, ahora quiero saber, ¿tengo la información suficiente? ¿Tengo un sponsor? ¿Tengo presupuesto, etcétera? Digo, hay otras variables a tomar en cuenta para poder ahora sí definir cuáles casos de uso van primero y cuáles van después, pero es muy importante tener esa visión para que justamente sepamos cómo vamos arrancando y poder estar generando, digamos, la información que necesita el negocio y estar dando resultados muy rápido, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de alineación del negocio está bien, ya identifiqué casos de uso, ahora, ¿cómo los hago realidad, no? O sea, ¿cómo realmente los aterrizo y los convierto en algo real? Digamos, lo más tradicional es que yo tengo la información en esas fuentes de datos que comentaba, la llevo un data lake, la llevo un data warehouse, o ahorita hay otra cosa que se conoce como Customer Data Platform, donde integramos información de los clientes, y casi siempre el primer entregable es dashboards, reportes, scorecards, donde ahora sí estamos visualizando lo que está pasando en la empresa, ¿no? Y eso es como que lo primero, y muchas empresas ya lo tienen. El reto obviamente es que lo tengan actualizado con la información correcta, con el performance correcto, pero bueno, no es un tema que voy a comentar ahorita. Pero el siguiente paso es, ya tengo esa información en mis fuentes de datos, ya tengo información histórica de ventas, de pedidos, de inventarios, ¿qué más puedo hacer, no? Lo que sigue ahora entonces es conectarle modelos de ciencia de datos, donde tomando mi información histórica, yo puedo hacer un modelo de planeación de demanda, puedo tomar la información de clientes para poder segmentarlos, puedo hacer un modelo de optimización de precios para incrementar mi rentabilidad, etcétera, 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 ¿no? Pero lo importante es que tomo esos datos que ya tengo en mi repositorio de datos, genero estos datos nuevos que son datos proyectados, datos adicionales a lo que tengo, por ejemplo, el segmento que pertenece al cliente, ¿no? Ahora sí, de acuerdo al dato histórico. Y ahora esos datos los cruzo con los datos existentes y ahora mis dashboards ya no solamente van a tener información histórica, sino también van a tener información del futuro, ¿no? Entonces voy a tener un dashboard donde traigo información de ventas históricas y además de cuánto voy a vender los siguientes meses. Voy a traer un dashboard de todo lo que le he vendido a los clientes, pero también de cómo los voy a segmentar y de qué campañas voy a implementar para poder venderles más y qué productos les voy a vender y a qué precio se los voy a dar, ¿no? Y justamente es donde viene el otro tema, ¿no? Porque ya no todo es un dashboard, ¿no? O sea, ya ahora sí necesito hacer realidad esto y llevarlo a mis sistemas de operación, que es donde realmente ejecuto el proceso. Entonces, el siguiente paso es justamente que ahora hacemos integraciones de esos datos ya con diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que se hacen integraciones con un CRM, por ejemplo, Salesforce incluso trae modelos donde te puede predecir la probabilidad de que un cliente te compre o no te compre, o esos segmentos que generaste los pones como un atributo dentro de Salesforce para ahora sí ejecutar desde ahí tus campañas, o a lo mejor los segmentos los incluyes con una herramienta de marketing automation para mandar correos o para poder decidir qué producto les vas a promover, o lo integras con tu RP, con tu modelo de planeación de demanda para generar automáticamente órdenes de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente así es como hacemos realidad esto, ¿no? No es solamente tener los datos, no es solamente darle al usuario Power BI, Tableau u otra herramienta, sino es tener toda una plataforma, toda una serie de integraciones, todo un conjunto de elementos que nos van a permitir hacer realidad estos casos de uso, ¿no? Algo que es bien importante es que estos casos de uso, y lo han escuchado mucho seguramente, los casos de uso tienen que ser accionables. ¿Qué significa ser accionable? Significa que cuando yo tengo esa información, debo de tener el suficiente detalle y la manera correcta, digamos, de visualización para poder tomar una acción, ¿no? O sea, no solamente es ver que voy bien o voy mal, sino que me diga por qué voy bien, por qué voy mal, e incluso que me haga hasta una propuesta de cómo tengo que mejorar, ¿no? Entonces, tomando un ejemplo, imagínense que tiene un análisis de rentabilidad, donde ustedes dicen, bueno, tengo un estado de resultados donde veo que mis ventas han subido ahí un 3%, mis costos han bajado un 2%, mis gastos se han reducido un 25%. Entonces, bueno, aquí estoy viendo algo muy general.
pero yo traigo por acá otro dashboard donde estoy viendo, por ejemplo, una gráfica donde de manera acumulada estoy viendo mis productos del más rentable al menos rentable. Si se fijan, al final hay como un ganchito rojo donde son productos donde voy ganando dinero y de repente empiezo a perder, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esos productos que estoy perdiendo, no? Entonces, yo aquí es donde ya puedo ahora sí tomar diferentes acciones, ¿no? Oye, si ya identifiqué que hay productos que me están generando pérdidas, puedo tomar decisiones como optimizar los precios, ¿no? A lo mejor tengo que subir los precios o tengo que dar menos descuentos o tengo que dar diferentes precios de acuerdo al volumen. O a lo mejor lo que tengo que hacer es cambiar mi portafolio de productos. Posiblemente retiro algunos SKUs y otros SKUs los dejo, pero haciendo los cambios que comentaba antes. O es un tema posiblemente de la cadena de suministro. A lo mejor me está costando mucho la materia prima, me está costando mucho entregarlos, entonces pues tengo que cambiar los insumos o tengo que cambiar los proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos tienen que decirme algo para que justamente yo pueda tomar la decisión y en este caso, mejorar la rentabilidad de mi empresa. Aquí lo importante es entender que cuando hablamos ya de hacer este tipo digamos, de objetos, ¿no? De dashboards, modelos de machine learning, tomar decisiones, es que por un lado vamos a tener indicadores o información o KPIs que me muestre el resultado, que es algo que se conoce como KPIs lag o indicadores lag, que es básicamente el resultado, ¿no? Por ejemplo, la rentabilidad es el resultado de algo, ¿no? Es el resultado de variables como ventas, costos o gastos, ¿no? Y básicamente sirven para establecer un objetivo y es algo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? El objetivo que nos ponemos todos al inicio del año de bajar de peso, ¿no? Oye, pues yo voy a estar midiendo el peso porque quiero bajar de peso. Si tú solamente mides el peso, pues no vas a bajar de peso, porque no tienes la información suficiente para saber por qué estás pesando lo que pesas, ¿no? Pero si tú tienes información de cuánto ejercicio haces, de cuánto estás comiendo, de cuántos días dormiste bien, etcétera, 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 entonces ahora sí vas a saber cuáles son las causas de por qué estás teniendo ese resultado. Entonces, en este caso, pues nosotros debíamos de tener el resultado que es la rentabilidad, pero debíamos de tener las causas que pueden ser los gastos de fletes, los tiempos de entrega, los costos de materias primas, etcétera, que son los que realmente están ocasionando ese resultado y que ahí es donde justamente yo voy a poder tomar acción, no con el resultado, pero sí con el detalle de esas causas, ¿no? Entonces, esa es otra cosa bien importante cuando hablamos de la alineación con el negocio. El segundo factor que comentaba ahorita de cómo crear esa cultura de datos es la democratización de datos, ¿no? Y democratización de datos básicamente lo que significa es que por un lado la empresa, como platicamos hace rato, tiene planes, estrategias y está buscando resultados, pero por otro lado, pues la gente que está operando, pues está haciendo actividades y está ejecutando transacciones, ¿no? Y típicamente en las empresas, pues hay estructuras muy complejas, ¿no? O sea, hay un CEO o hay un CEO general y luego hay CEOs de unidades de negocio y luego pues hay directores regionales y gerentes de zona y responsables de áreas de negocio, de gerentes de departamento, etcétera. Entonces, van a encontrarse con una estructura donde hay mucha gente, pero que a través de ellos tiene que haber, por un lado, una coordinación, que es lo que se muestra en esta flechita de aquí de la izquierda, de los planes, políticas y decisiones que vienen de arriba hacia abajo, pero por otro lado, la gente de arriba, los gerentes, los directores, tienen que estar enterados, o sea, tiene que haber transparencia y colaboración de lo que está haciendo la gente en el día con día, ¿no? Entonces, por un lado, la gente que está operando tiene que saber a dónde va el negocio y cómo están contribuyendo ellos hacia el cumplimiento de los objetivos, pero por otro lado, los ejecutivos tienen que estar enterados qué está pasando para saber si los objetivos fueron los correctos, si los planes fueron los correctos o si tienen que ajustarlos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democratización de los datos, lo primero, que es lo que comentaba al inicio, es que significa darle acceso a los datos a todas las personas de la empresa. O sea, todos los que toman una decisión estratégica o operativa tienen que tener acceso a esos datos. Dos, hay que darles el poder, ¿no? O sea, es decir, te doy el poder de que en base a esos datos tú puedas tomar tus decisiones, que tú puedas decidir si tú mandas un embarque o no, que tú decidas a qué proveedor vas a contratar, que tú decidas si le das o no crédito a un cliente, que tú decidas
el precio adecuado para un cliente específico, ¿no? Y por otro lado, el promover la transparencia y la colaboración a través de datos compartidos. Y esto es bien importante porque, otra vez, el objetivo es que los datos sean de todos, no que los datos sean míos de mi área de negocio, mi silo. No, los datos son de toda la empresa porque todos lo necesitan, ¿no? Entonces, de eso se trata este segundo tema, democratización de datos. Y se fijan, no tiene que ver con tecnología solamente, tiene que ver con mucho de cómo la empresa está dispuesta a compartir la información, le da acceso a los datos a los demás y les da el poder de tomar decisiones, ¿no? El tercer punto es algo que se conoce como data literacy. O sea, imagínate que tienes los datos, tienes la tecnología para usarlos, pero no sabes ni siquiera sacar un promedio. O sea, entonces, pues no vas a poder realmente sacarle jugo, ¿no? Entonces, data literacy tiene que ver con el que las personas que utilizan los datos tengan estas tres capacidades, ¿no? Primero, que sepan trabajar con datos. Por ejemplo, todas esas personas que trabajan en Excel, típico los contadores o analistas de ciertas áreas de negocio, donde están manipulando los Exceles, ya hacen tablas pivote, ya hacen VLOOKUPs o hacen macros, ¿no? Pues es típicamente esa gente que está muy acostumbrada a trabajar con datos. ¿Cómo le enseño a mi gente a trabajar con datos? ¿No? Usarlos, a filtrarlos, ordenarlos, agruparlos, clasificarlos. Tenemos que saber hacer eso, ¿no? Lo segundo es, tenemos que saber leer los datos, ¿no? Saber esta gráfica o esto que estoy viendo, ¿qué significa? ¿Es bueno o es malo, no? O sea, el que esté para arriba o para abajo, está bien, está mal, la tendencia es la correcta, cuál es la diferencia entre un promedio, una media, una mediana, una desviación estándar, y para qué me sirve, ¿no? Entonces, las personas tienen que tener conocimiento suficiente para poder leer los datos, entenderlos y saber qué significa lo que están viendo. Pero también ellos tienen que tener la capacidad de comunicar con los datos. Aquí hay un webinar que luego les recomiendo que busquen en nuestro canal, que se llama Storytelling with Data. Bueno, de hecho hay 3 webinars de eso, que justamente tiene que ver con el cómo comunicar o cómo contar historias con los datos, porque no solamente es tener los datos y saber usarlos, es cómo lo que yo descubrí, cómo esos insights que encontré, los comunico en la empresa de tal manera que todo mundo lo entienda y que todo mundo pueda saber qué está bien, qué está mal, por qué y qué vamos a hacer, ¿no? Y que justamente va relacionado con todo esto, ¿no? Para poder comunicarlo, pues necesito poder entender también cómo leerlos y necesito poder saber trabajar con los datos, pero de alguna manera lo que las empresas están buscando es que justamente entrenemos a sus usuarios, a la gente del negocio, a estar utilizando los datos. Ya lo hacen de una manera informal. Creo que aquí lo importante es armar un programa formal de data literacy donde definamos cuál es lo importante para cada una de esas empresas, ¿no? El cuarto punto es el gobierno de datos, que también lo platicaba un poquito ahorita Gris. Y básicamente el gobierno de datos pues tiene que ver con equilibrar varias cosas, ¿no? Primero, y que creo que es lo más importante, es que el gobierno de datos trata con el tema del ciclo de vida de los datos, es decir, dónde nace un dato, quién lo actualiza, cómo te aseguras que es correcto, quién lo puede modificar y cuándo muere ese dato, o sea, cuándo realmente ya se depura o cuándo se tiene que actualizar, donde su propósito principal es justamente garantizar la calidad e integridad de los datos, porque imagínense, tengo toda la tecnología, tengo todas las ganas y la cultura, pero no tengo los datos correctos, no tengo los datos limpios o simplemente no tengo los datos, ¿no? Entonces, gobierno de datos tiene que ver con eso, ¿no? Oye, yo necesito un dato para tomar decisión de este tipo, pero resulta que no se está capturando en ningún lado. O resulta que a lo mejor se está capturando 3 veces y el dato se triplica, entonces, pues yo no puedo saber si por ejemplo, ¿no? Imagínense que tengo información de clientes y quiero ver todo lo que tiene que ver con un cliente, pero resulta que el cliente está en 4, 5, 6 sistemas de la empresa y lo estoy viendo 5 o 6 veces, pero no sé si es el mismo, ¿no? Entonces no puedo tener certeza de cuánto me está comprando, de cómo me está pagando, de qué productos compra, a qué precios, porque pues resulta que lo tengo todo disperso, ¿no? Versus tenerlo todo integrado en algo que se conoce como un golden record, un solo cliente, donde ahí sí estoy viendo la vista completa y ya puedo entenderlo y transformarlo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver también con gobierno de datos, pero también tiene que ver con todos esos controles que justamente me ayudan a que los datos solamente se capturen por quien los tiene que capturar,
solamente los actualice quien los tiene que actualizar, que solamente tenga acceso quien lo tiene que tener. O sea, no todos podemos ver, por ejemplo, los datos de la nómina, o no todos podemos ver los datos de los costos de las materias primas, cosas de ese tipo. Y en base a eso, pues se definen también diferentes modelos de gobierno, ¿no? Que dependiendo de la empresa, puede ser algo centralizado, puede ser distribuido, etcétera. Y lo importante es que no es perfecto, o sea, es importante empezar con entender el valor de tener el gobierno de datos, pero que poco a poco se va mejorando y se va sofisticando, digamos, la manera en que gobernamos los datos en la empresa, ¿no? Entonces, justamente por eso dice ahí que es bien importante encontrar y tener ese equilibrio entre los datos confiables, la seguridad y el acceso, pero repito, es un proceso donde la empresa poco a poco va aprendiendo y va implementando los procesos y los controles correctos. Pero eso es algo que nosotros hemos visto que tiene un impacto brutal en el que realmente una empresa sea data driven o no. El quinto factor es el compromiso ejecutivo, ¿no? Y aquí lo que nosotros vemos como un factor bien importante, y les voy a contar una historia que desafortunadamente la vivimos un par de veces y fue error nuestro, lo asumo completamente. Fuimos con un gerente de sistemas, nos dijo, oye, pues el director nos está pidiendo que generemos información del negocio, diferentes áreas, él quiere ver indicadores y no sé qué onda. Y lo que nosotros me acuerdo que le pedimos en aquel entonces fue, perfecto, déjame ir con el director para preguntarle, ¿no? Cuáles son sus prioridades, qué información necesita, y en base a eso poder determinar cuáles indicadores vamos a traer, cómo los vamos a calcular y hacer el proyecto. Y me acuerdo que nos dijo el director Esteban, dice, no molestes al director, yo tengo aquí 20 años en la empresa, yo le he dado toda la información que él quiere siempre, yo sé qué quiere y cómo lo quiere, yo se lo entrego. Y caímos la primera vez. Y la realidad es que por mucho que tuviera 20 años y él entregara la información y supiera qué quería, al final realmente no era lo que el director necesitaba, porque lo que él no sabía es que al entregar esa información, todo el director hacía otro tipo de análisis, generaba otro tipo de reportes y hacía otras cosas donde realmente eso era lo que él necesitaba, ¿no? Y bueno, eso lo aprendimos esa vez, lo volvimos a hacer por mensos en una segunda ocasión, y de ahí en adelante ya realmente no hacemos un proyecto si no está involucrado un director. Pero más allá de estar involucrado en la definición, lo que es bien importante es que para que exista una cultura de datos correcta, los líderes, y hablamos director general, el director de cadena de suministro, el director de ventas, idealmente gente de primer nivel, tiene que comunicar la importancia de que hay una cultura de datos, ¿no? Tiene que comunicar el que los datos son importantes y el que se tienen que tomar decisiones con datos y no solamente con el estómago o con la experiencia, ¿no? Eso es bien importante. Segundo, ellos son básicos, o sea, digamos, es básico que ellos fomenten la cultura de datos, no la impongan, o sea, porque yo lo digo, a partir de ahora todas las decisiones se toman así, no va a funcionar, sino que ellos justamente tienen que hacer esa labor o tienen que apoyar en que se haga esa labor de que se fomente la cultura de datos, que toda la gente compre la idea y vea el valor en que realmente los datos son importantes para la empresa. Obviamente que proporcionen los recursos, o sea, que proporcionen el presupuesto, las personas, porque también necesitamos tiempo de personas para poder implementar este tipo de proyectos, para crear esa cultura de datos, para poder realmente permear esto a la organización. Y algo bien importante que también me tocó con un par de clientes en el pasado y que ahora realmente hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? Se tienen que convertir justamente en los principales usuarios de todo lo que se vaya construyendo. Es decir, ellos tienen ahora sí que utilizar los datos para tomar decisiones y estar justamente motivando a los demás a hacerlo, ¿no? O sea, ya no aceptes el Excel que alguien hizo a mano, la presentación que alguien prepara de la misma manera hace 20 años. Si ya definimos una fuente oficial, con un proceso oficial, con un gobierno de datos, donde ya todo está automático, ya los datos son confiables, exígele a tu gente, ahora sí, que todo tiene que estar de esa manera, poniendo primero tú el ejemplo de que no vas a tomar decisiones más que ahora con esos datos nuevos, ¿no? Entonces, si no hay un director, no hay un sponsor involucrado, hay una alta probabilidad de que un proyecto de este tipo fracase, ¿no? Entonces, sí es bien importante que haya alguien de muy, muy buen nivel involucrado en esto. Y bueno, básicamente ya es lo que yo quería comentarles.
Lo último es que, bueno, ¿cómo se hace realidad esto, no? Porque sé que está como que muy, muy etéreo, ¿no? Y ya para hacer realidad esto hay varias metodologías, digo, hay una que en lo personal hemos estado usando mucho, que es una metodología de Tableau que se llama Tableau Blueprint, ¿no? Y no importa que no tengan Tableau, eso es bien importante. Lo que me gusta mucho de esta metodología es que es un proceso que se puede implementar de manera estándar para cualquier empresa. Entonces, si se fijan, lo primero es que hay una capa o una etapa de descubrimiento, donde el propósito de ese descubrimiento es justamente identificar quiénes son los sponsors, los stakeholders, cuáles son las prioridades del negocio, cuáles preguntas quieren responder, y en base a eso se definen los casos de uso. Y luego vienen varias rutas, ¿no? Digamos, una ruta que tiene que ver con la agilidad, que es básicamente el hacer los proyectos, lo que viene ahí como deploy, y es definir, bueno, cuál es la arquitectura que vamos a armar, cómo los vamos a hacer, quién es el equipo que va a estar involucrado, cómo lo vamos a mantener, cómo le vamos a dar soporte, etcétera. El otro tema, pues, es lo que tiene que ver con la evolución, que ahí tiene que ver con el estar midiendo cómo usan los datos, quiénes, para qué lo están usando, el identificar realmente las áreas de negocio que están teniendo beneficios e internamente estarlo comunicando, crear esas comunidades internas que estén comunicando lo que están haciendo bien para que otras lo puedan replicar, ¿no? Y obviamente que les estemos dando entrenamiento, ahorita lo que hablamos de data literacy, ¿no? Y por último, pues esa capa de arriba, que justamente tiene que ver con el gobierno, ¿no? El cómo definimos todos esos controles, todos esos procesos para asegurarnos que la información es la correcta, y por otro lado, pues para asegurarnos que solamente quien tiene derecho, quien tiene permiso, etcétera, la va a poder accesar, la va a poder modificar, etcétera, ¿no? Entonces, es una metodología que también hay otro webinar que dimos de esto, donde viene mucho detalle, pero que realmente aterriza todo este concepto que comentamos ya en una metodología que ya hemos utilizado en varios lados para poder implementar. Y bueno, ahora sí, por último, yo nada más lo que les quiero decir como siguientes pasos es, digo, podemos tener una sesión gratuita sin costo para poder entender qué están haciendo ahorita, dónde están. Digo, puede ser que ya tengan algo y a lo mejor quieren saber qué sigue de ahí en adelante, o tienen una serie de problemas que quieren ver cómo resolverlos. Yo les puedo hacer una serie de recomendaciones sin ningún compromiso. Lo que les comentaba ahorita que hemos hecho con otros clientes, el tener esas sesiones, ¿no? Donde hacemos un workshop o varios workshops, ¿no? Donde entendemos el negocio, definimos casos de uso, definimos un plan de cuál es la implementación adecuada de todos esos casos de uso, ¿no? O sea, todo ese roadmap de aplicaciones, o ya propiamente podemos ayudarlos en temas de entrenamiento, servicios, ya sea desarrollando aplicaciones, trabajando con la integración de datos, haciendo modelos predictivos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Y pues básicamente, pues ahora sí no sé si tienen preguntas para poder justamente responder aquí en los minutos que nos quedan en el webinar. Entonces, no sé aquí, Evelyn, las preguntas. Ay, perdón. Las preguntas las pueden hacer aquí por el chat. Pueden escribir cualquier duda que tengan. Igual les voy a pasar las redes sociales de Next Solution. Si entran a nuestro canal de YouTube, pueden encontrar todos los webinars que hemos dado. Andan serios el día de hoy. Sí, andan muy, muy calladitos. O fue muy claro lo que expliqué, o no les quedó completamente claro, pero bueno. No, creo que no hay preguntas. Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, aquí, por aquí les dejo mis datos. Creo que por acá lo tengo. Déjenme, me voy a regresar a la anterior. Por ahí están los datos de Evelyn, mi correo, o el correo, digamos, de Info de Next Solution. Cualquier duda que tengan. Muchas gracias, mi querido Mau. Qué gusto saludarte. Sí. Y bueno, a ti no te tuve que platicar, no te tuve que platicar mucho. Tú ya tienes muchos años de experiencia con esto, entonces, bueno, espero que algo de lo que viste por acá te haya servido, Mauricio.
Bueno, a ver, esperemos un minutito y sí cerramos a la mera hora para ver si alguien más tiene alguna duda. Si no, pues como comentaba Aureliano, ahí están nuestros correos. Igual les va a llegar a su correo la grabación. La pueden compartir con sus compañeros y Muchas igual si gracias. quieren alguna asesoría con Aureliano, igual escríbanos, por favor.